Imagina a un joven canario decidido a comprender las fuerzas invisibles que rigen el universo. Desde los laboratorios de Madrid hasta su exilio en México, su curiosidad y su rigor convirtieron la física española en una ciencia moderna. Acompáñame en Ecos Hispánicos y descubre la historia de Blas Cabrera Felipe, el hombre que dio forma al magnetismo y terminó siendo parte de él. Capítulo 1. El niño que soñaba con la ciencia. En el corazón de Arrecife, en la isla de Lanzarote, bajo un cielo de tonos cálidos que anunciaba un nuevo día, nació el 20 de mayo de 1878 un niño destinado a dejar su huella en la ciencia. Su nombre, Blas Cabrera Felipe. Desde pequeño, la luz de la curiosidad brillaba en sus ojos. Observaba el mundo con detenimiento, preguntándose cómo funcionaban los imanes, cómo se movían las olas, cómo la naturaleza guardaba secretos que solo la paciencia y la observación podían revelar. Su padre, abogado y notario, se trasladó con la familia a Tenerife en 1881, y allí Blas inició sus estudios de bachillerato en el Instituto de Canarias, en La Laguna, donde comenzó a forjarse su pasión por la física y las matemáticas. Sus profesores pronto notaron un talento excepcional, un joven que no solo aprendía, sino que cuestionaba, experimentaba y soñaba con descifrar los secretos de la naturaleza. En 1894, Blas se trasladó a Madrid para estudiar en la Universidad Central, inicialmente Derecho, siguiendo la tradición familiar, pero la física lo llamó con fuerza irresistible, y pronto cambió de rumbo hacia las ciencias físico-matemáticas. Entre libros polvorientos, instrumentos científicos y colegas de mentes inquietas, comenzó a formarse como un científico de rigor y pasión inquebrantable. Ya a finales de la década de 1890, Cabrera se interesaba profundamente por el magnetismo de la materia, un misterio que muchos consideraban intrincado, pero que él veía como un rompecabezas apasionante, listo para ser resuelto. Gracias a becas y estancias en laboratorios europeos, pudo observar de cerca los avances de la física moderna y establecer vínculos con algunos de los científicos más prominentes de la época. Cada viaje, cada experimento, cada anotación de sus cuadernos, acercaba a Blas un paso más hacia el legado que lo convertiría en uno de los pilares de la física española. Mientras Lanzarote seguía su curso entre mares y volcanes, y Madrid bullía con las ideas de una España moderna, el joven Blas trazaba los primeros contornos de una vida destinada a dejar su huella más allá de fronteras y generaciones. Su historia apenas comenzaba, y la semilla de la genialidad había comenzado a germinar. Capítulo 2. Forjando un científico entre imanes y fórmulas. En el umbral del siglo XX, Blas Cabrera Felipe se encontraba ante una encrucijada científica. España, aún sumida en tradiciones académicas, apenas comenzaba a explorar los misterios del magnetismo de la materia. Sin embargo, Blas, armado con su formación rigurosa y una curiosidad insaciable, decidió desafiar ese vacío. En 1901 obtuvo su doctorado en Ciencias Físicas en la Universidad Central de Madrid, y en 1905, con apenas 27 años, fue nombrado catedrático de Electricidad y Magnetismo en la misma institución. Este reconocimiento no solo reflejaba su grandeza académica, sino también su capacidad para inspirar a estudiantes y colegas. Su investigación estaba centrada en las propiedades magnéticas de la materia, particularmente en los iones de las tierras raras, elementos complejos que pusieron a prueba su ingenio y precisión experimental. Sus trabajos fueron reconocidos internacionalmente y sentaron las bases de la física moderna. Además de su labor investigadora, Cabrera fue un constructor de instituciones científicas. En 1903, participó en la fundación de la Sociedad Española de Física y Química,
y de la revista Los Anales de la Sociedad, publicando sus primeros trabajos. Estas iniciativas consolidaron la ciencia experimental en España. En 1911 fue nombrado director del Laboratorio de Investigaciones Físicas, un centro clave para la investigación en física y química. Durante estos años también viajó a Zúrich, colaborando con el destacado científico Pierre Bax, lo que enriqueció su perspectiva científica y conectó a España con los avances europeos. A lo largo de esta década, Blas Cabrera Felipe no solo construyó una carrera sólida, sino que sentó las bases de la física moderna en España, dejando un legado de investigación, enseñanza y liderazgo institucional que perduraría por generaciones. Capítulo 3. El español que llevó la física a Europa. En el Madrid de los años 20, la ciencia española vive su edad dorada, y en su centro late el talento sereno de Blas Cabrera Felipe. Tras décadas de trabajo riguroso, su nombre se pronuncia con respeto en los círculos científicos de toda Europa. En 1923, cuando Albert Einstein visitó España, fue Cabrera quien lo recibió. Dos mentes brillantes frente a frente, unidas por la admiración ante los secretos de la materia y el espacio. Aquella visita no solo marcó un hito en la física española, sino que convirtió a Cabrera en símbolo de una nueva generación, que aspiraba a pensar el mundo desde la ciencia. A lo largo de los años siguientes, su investigación sobre el magnetismo de la materia alcanzó reconocimiento internacional. En 1928 fue elegido miembro de la Academia de Ciencias de Francia, un honor reservado a los grandes. Su trabajo experimental, preciso, elegante, obstinado, abría fronteras que pocos en España se habían atrevido a cruzar. En 1930, Cabrera participó en la conferencia Solvay, celebrada en Bruselas, donde presentó su ponencia Las propiedades magnéticas de la materia. Allí, entre titanes de la física europea, su voz sonó con la serenidad del científico que no necesita alzarla para ser escuchada. España, por fin, tenía un lugar en la mesa de los gigantes. Poco después, en 1931, fue nombrado rector de la Universidad Central de Madrid. Desde ese cargo, impulsó la modernización de la enseñanza científica y defendió la autonomía de la investigación en una España que se debatía entre la ilusión republicana y los temblores de su destino. En febrero de 1932 se inauguró el Instituto Nacional de Física y Química, conocido como el edificio Rockefeller. Cabrera asumió su dirección y bajo su guía el laboratorio se convirtió en el corazón de la física experimental española. A su alrededor se formó una generación de jóvenes científicos que, por primera vez, soñaba con descubrir sin tener que emigrar. Fueron años de esplendor, de becas, de congresos, de esperanza. Pero en el horizonte las nubes se acumulaban. La política se encendía y la tensión crecía, y los ecos del conflicto comenzaban a filtrarse incluso entre microscopios y galvanómetros. Para Cabrera, estos años fueron el cenit de su obra, y también el preludio de la tormenta. Su liderazgo era admirado, su legado palpable, pero la historia, implacable, se preparaba para ponerlo a prueba. Capítulo 4. La ciencia en tiempos de silencio. Madrid, 1936. La ciudad vibra con el ruido de la guerra, y el laboratorio de Blas Cabrera, aquel santuario de bobinas, imanes y cuadernos meticulosamente anotados, se ha quedado en silencio. Todo lo que había construido con paciencia y talento, el Instituto Nacional de Física y Química, la formación de jóvenes científicos, los experimentos que habían puesto a España en la mesa de la física internacional, se ve interrumpido por el estallido de la violencia. Cabrera observa cómo sus colaboradores se dispersan, cómo los pasillos se vacían,
cómo el país que había empezado a soñar con la ciencia se desmorona. Decide partir. Primero París, ciudad que recibe a muchos exiliados, donde trabaja como secretario de la Oficina Internacional de Pesos y Medidas. Entre relojes de precisión, papeles y fórmulas, intenta mantener la disciplina de su pensamiento. Pero Europa entera se convulsiona y la rutina de los experimentos se ve reducida a un eco distante. Cada día es un recordatorio de que el mundo que conocía ha cambiado para siempre. En 1941 cruza el Atlántico y llega a México, país que abrirá sus puertas a los intelectuales españoles. Allí encuentra un nuevo hogar y una nueva vida, lejos del bullicio de los laboratorios y de la España que quedó atrás. La distancia entre lo perdido y lo que todavía puede construirse se convierte en la medida de su resistencia. Blas Cabrera muere en Ciudad de México el 1 de agosto de 1945, lejos de su tierra natal, rodeado de recuerdos y de la convicción de que su obra trascenderá. La física que tanto amó continúa su curso, silenciosa pero inquebrantable, como un campo magnético que no se extingue. Capítulo 5. El magnetismo eterno de Blas Cabrera. Ciudad de México, agosto de 1945. Blas Cabrera Felipe, científico y exiliado, cierra los ojos por última vez. Lejos de la isla de Lanzarote donde nació, lejos de los laboratorios que construyó y de la España que tuvo que abandonar, su mente descansa tranquila, consciente de que su obra sobrevivirá al tiempo y a las fronteras. Su hijo, Nicolás Cabrera, heredó no solo el amor por la física, sino la disciplina, el rigor y la curiosidad que marcaron a su padre. La familia se convirtió en testimonio vivo de que la ciencia y el conocimiento podían sobrevivir incluso a la pérdida de la patria. Décadas después, Blas Cabrera es reconocido como pionero de la física moderna en España y figura de referencia internacional. Su trabajo en magnetismo, física experimental y formación de científicos sigue vigente, y su legado se encuentra en laboratorios, bibliotecas y aulas que nunca visitó, pero que llevan su influencia invisible. Además, su impacto se extiende más allá de la investigación. En México, su docencia inspiró a generaciones de jóvenes científicos, y la revista Ciencia, que ayudó a fundar, conectó a los intelectuales españoles exiliados con la memoria de la investigación que quedó atrás. Murió físicamente en 1945, pero la atracción que sentía por la materia, por las leyes que rigen el universo, nunca se extinguió. Cada experimento, cada cuaderno, cada enseñanza es un hilo que conecta su vida con la ciencia que continúa creciendo. Blas Cabrera Felipe dejó el mundo, pero su magnetismo sigue vivo, silencioso, eterno, como la fuerza invisible que siempre trató de comprender. Y así termina la historia de hoy. Espero que la hayáis disfrutado tanto como yo al contarla. Si queréis seguir recorriendo conmigo los ecos de nuestro pasado, no olvidéis suscribiros al canal y dejar un gran me gusta. Y por supuesto, si tenéis en mente algún personaje o momento histórico que queráis que recordemos juntos, os leo en comentarios. Hasta la próxima, amigos.